Bienvenidos a un episodio más de Cómo Aprender. En esta ocasión vamos a ver los elementos tipo block y tipo inline. Repaso rápido. En el video anterior vimos cómo se conforma una etiqueta. Se compone a base de atributos y valores. Cada etiqueta tiene sus propios atributos y cada atributo tiene sus propios valores. En esta ocasión vamos a ver un atributo muy especial porque la tienen todas las etiquetas de HTML. Este atributo es el atributo display y afecta la manera en que se ve el diseño. Y lo que pasa aquí es que display los clasifica. Divide las etiquetas en dos grupos. Display llama a un grupo block y a otro inline. Para saber la diferencia vamos a empezar con el grupo de los block o display block. Dentro de este grupo están estas etiquetas de aquí. Vamos al código para ver cómo se comportan. Voy a elegir la etiqueta de párrafo y crearé dos párrafos con un texto pequeño adentro. Cuando probamos podemos notar que el texto quedó uno sobre de otro. No quedó sobre la misma línea. ¿Pero por qué? Si no es mucho texto, debería caber a lo ancho de la ventana. ¿Por qué se puso abajo? Esta es la razón. Como vimos antes, estas etiquetas de aquí tienen el atributo display, con el valor block ya por defecto, lo que significa que abarcarán el 100% de ancho del contenedor donde se encuentran. Déjame te lo pongo más claro. Si yo le agrego un borde a P para ver el espacio que ocupa, vemos cómo abarca toda la pantalla, su ancho es el 100%. Ahora bien, si yo pongo a P dentro de un div que tenga un ancho del 50%, ¿qué pasará? Entonces P ocupará el 100% del ancho de su contenedor. En este caso su contenedor es el div. De igual forma, si yo cambio el ancho del div, el ancho de P también cambiará. No importa si escribo las dos etiquetas P una después de la otra. En el navegador siempre ocuparán el 100% de ancho. Ahora brinquemos hasta el otro lado, a las etiquetas inline o display inline. Estas son las etiquetas que se encuentran en este grupo. A diferencia de los block, los display inline solo abarcan el ancho necesario. Mira, vamos al código. Borramos el ejemplo anterior y ahora agrego dos label, también con un texto corto. Si lo vemos en el navegador, mira lo que pasa. El texto se puso al lado de otro texto. Fue completamente lo contrario a lo que pasó con las etiquetas block. Estas se pusieron sobre la misma línea. Y es que si les damos un borde para ver el ancho que ocupan, nos damos cuenta que sí, efectivamente solo ocupan el espacio necesario. Así que podríamos incluso agregar una imagen, un label y hasta un link, logrando que todo quede uno al lado del otro. Lo padre de todo esto es que están clasificadas estratégicamente, y así podemos realizar ese tipo de cosas. Por ejemplo, dentro de un párrafo, poner en negritas una parte del texto, y algunas cosas así dependiendo de lo que quieras lograr. Aunque esto todavía no acaba, déjame te cuento algo. No porque un div, poniéndolo como ejemplo, sea block, se tiene que quedar así como block. Si nosotros queremos conseguir este tipo de resultados o diseño, podemos modificarlo. Pero ¿cómo haríamos eso? Con sus propiedades, ya sea dentro del CSS o ahí mismo en los estilos de HTML. Es lo mismo. Escribimos display y luego ponemos inline block. Con esto ya está hecho. Hemos hecho una mezcla de las dos propiedades, por lo cual ahora podemos usar un div como si fuera del grupo display inline. Podemos modificar el display de los elementos que queramos. Podemos ir experimentando y jugando un poco para ir obteniendo resultados. Y sirve que agarramos práctica. ¿Ya te sabías esto? Están buenos estos tips, ¿no? Y bueno, hasta aquí hemos llegado en este episodio de hoy. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte para seguir aprendiendo aquí en Cómo Aprender.